Ok, en el siguiente video vamos a hacer revisión del procedimiento para la obtención de las escalas de las incógnitas para el curso de métodos instrumentales de análisis. De igual forma aplica el mismo procedimiento para el curso de química analítica cuantitativa. Antes de comenzar me gustaría dar un poco el contexto histórico de cómo se manejaba este cálculo, ¿verdad? En su momento. Eh, bueno, hace muchísimos años cuando empecé en la cátedra, básicamente que era un criterio de apreciación o un criterio subjetivo de qué tanto debía de abrirse o cerrarse la escala para asignar cierto número de notas. Luego empezó a ser un poco más objetivo en términos estadísticos, pero seguía siendo subjetivo en términos de que siempre clasificábamos y estábamos prácticamente que obligados a dar notas desde 50 hasta 100. En su momento se calculaba una estadística descriptiva en donde se sacaban algunos percentiles, el 25, el 37.5, el 50, el 62.5, el 75 y el 100. Y con base a estos valores, ¿verdad? Siempre para el error y para el desvío estándar relativo, eh, era con lo que se fijaban las notas. Entonces, por ejemplo, vemos que para el percentil 25, o sea, valores menores a .19 en error, teníamos una nota de 100. El problema estaba en que, digamos, a la media siempre le asignábamos un 80. Entonces empezamos a preguntar, ¿y por qué a la media le asignamos un 80? Aquí básicamente que lo que estábamos haciendo era repartir notas o repartir tiquetes, lastimosamente. Decíamos, ok, hay tanto número de personas con 100, tanto número de personas con 90, tanto número de personas con 80 y así sucesivamente. Evidentemente esto no es una práctica muy objetiva. Igual siempre hacíamos un análisis estadístico inferencial para ver si el tratamiento entre sedes debía ser diferente o si no debía ser diferente, ¿verdad? O sea, si debíamos de tratar los datos por una u otra forma. Esto me parece muy importante en aras de hacer memoria histórica y que ojalá con el tiempo no se vuelva a prácticas de este tipo que no tienen un fundamento honestamente muy objetivo sobre el desempeño de los estudiantes. Actualmente lo que se hace es una prueba en donde calculamos un Z-score, ¿ok? Calculamos un Z-score, que es un procedimiento muy utilizado en pruebas de aptitud o pruebas de ensayo interlaboratorial, en donde básicamente tenemos los datos de la sede, los datos de los docentes, cuáles eran los valores teóricos por cada sede. Notar que tratamos de eliminar el hecho de que hayan incógnitas diferentes por sede, esto para que la estadística luego pueda ser más robusta. Tenemos los valores medidos por los estudiantes, el error calculado, ¿verdad? A partir de la diferencia entre el teórico y el medido, y tenemos el desvío estándar relativo reportado por cada uno de los estudiantes. Básicamente que el Z-score sería ese error entre la desviación estándar de la población, que en este caso vemos un Z2. Este Z2 vendría siendo una desviación estándar combinada de todos los datos medidos. Ya vamos a entrar un poco más en detalle en la depuración que debemos de hacer. Aquí ya parece que están calculadas las calificaciones, pero no es así. Hay que hacer antes un análisis previo de los datos en aras de poder validar si estos datos son correctos o qué enfoque utilizamos, porque como pueden observar hay una calificación en azul, hay una calificación en amarillo. Esta calificación en azul o esta escala, ¿verdad? Y vea que ponemos utilizada 2024, marcamos con una X una u otra, está en función de si existen diferencias estadísticamente significativas en la distribución de los errores y de los desvíos estándar relativos por sede. Si no hay diferencia estadísticamente significativa en la distribución de los errores o en el valor promedio más bien de los errores por sede y en el desvío estándar relativo promedio por sede, vamos a utilizar esta escala en donde, como pueden observar, el error se divide entre la desviación estándar de la población, Z2 es la desviación estándar combinada, y en su efecto para el desvío estándar relativo también se utiliza el RCD dividido entre
la desviación estándar combinada, ¿ok? En caso de que existan diferencias por sede, lo que hacemos entonces es calcular en el caso de la sede de Heredia que va hasta acá, hasta la celda número 21, perdón, ven que está dividido entre X2, mientras que si pasamos a los de Alajuela se divide por W2, que sería la desviación estándar para los datos de Heredia y la desviación estándar para los datos de Alajuela. Notar, por favor, que eventualmente si existieran incógnitas diferentes por sede, o sea, que existan dos niveles de incógnita en Heredia, dos en Alajuela, que ojalá, insisto, eso debería de coordinarse con los laboratorios de preparación de reactivos en aras de que no suceda, se debe de sacar una desviación estándar combinada, es decir, deberíamos tener una desviación para la incógnita de Alajuela número 2, para la desviación de la incógnita número 3 y así sucesivamente. Insisto, lo ideal es tener una sola incógnita por sede y ojalá si hasta inclusive entre las dos sedes pudieran llegar a ser la misma en algún momento sería genial. Eso robustecería enormemente la estadística. Los criterios básicamente que tenemos que si el Z-score es mayor a 3 es insatisfactorio, pero si el mismo es mayor a 2 sería cuestionable, ¿ok? Mayor a 2, obviamente él va a aplicar primero esta mayor a 2 implicaría que pueda ser 3.5, pero evidentemente él va a aplicar primero esta regla. Si encontró que es mayor a 3.5, él evidentemente le va a aplicar insatisfactorio. Si es mayor a 2, pero menor que 3, le va a aplicar cuestionable. Y si no anda en ese valor, ¿verdad? Si anda para abajo de 2, ojo, en valores absolutos, él le va a aplicar que es satisfactorio, ¿ok? Eso es lo mismo para la precisión, el mismo criterio para la precisión y para la exactitud. Son criterios estandarizados, ¿verdad? Que se utilizan, como decía anteriormente, en pruebas de aptitud o ensayos interlaboratoriales. Entonces, para poder corroborar si esto está adecuado, lo importante es poder primero limpiar los datos. Para limpiar los datos debemos de identificar outliers. Un procedimiento que hemos venido utilizando es el siguiente. Yo este código voy a dejárselos en la descripción del video para que lo descarguen. Yo voy a cargar algunas librerías. Ahí me disculpan que vamos a tardar unos segundos de más, pero estas librerías yo es que las tengo siempre ahí tengo un código, tengo un chunk de código base de librerías que normalmente utilizo y normalmente siempre las arrastro, por así decirlo. Este otro chunk de código es una función para ejecutar permutaciones. La permutación vendría siendo la prueba de inferencia estadística que vamos a utilizar para probar si hay diferencias en los promedios, ojo, en los promedios de error o en los promedios de desvío estándar relativo por cada sede. ¿Ok? Utilizo una permutación porque es una prueba de estadística inferencial no paramétrica, o sea que a diferencia de la ANOVA, si la distribución de los datos es no normal o a diferencia del test student, no tengo ningún problema, puedo aplicarla y no tengo que recurrir a Kruskal-Wallis o a un test de Wilcoxon, que estos son de no paramétrica, pero que me prueban la diferencia en las medianas. Entonces esta es la razón por la cual estamos utilizando la prueba de permutación. En este caso vamos a llamar los datos ven que se llama diferente, pero eso es una cuestión de orden mía. El libro que yo estoy llamando, la hoja de cálculo, básicamente que lo que tiene es esto que yo estoy señalando, C de docente, teórico, medido, error y RSD. Entonces vamos a cargar la hoja, vamos a convertir a la CD como un factor y el RCD por alguna razón estaba cargándolo como un carácter, como caractérico, entonces vamos a jalarlo de forma numérica. Entonces en este caso tengo una columna adicional que honestamente parece que es el RCD multiplicado por 10. Vamos a ignorarlo, honestamente no. Eso fue tal vez algún cálculo que traté de hacer ahí, una validación, pero
Lo importante es que tenemos el error, el RCD, C de docente, y como pueden ver, estos valores de error y RCD coinciden con lo reportado por las personas docentes de los cursos. ¿Ok? Entonces tenemos los datos adecuadamente cargados en el lenguaje. Aquí me disculpan, vamos a ir cambiando, honestamente, para serles muy sincero, este código lo desarrollé en su momento y luego nada más lo que hago es ir haciendo los cambios de las variables, ¿ok? Entonces acá vamos a poner práctica de validación, análisis de variabilidad entre las sedes, vamos a realizar una permutación, acá está la referencia por si quieren revisarla un poco más, para determinar si existe diferencia estadísticamente significativa entre los valores de error y RCD obtenidos por los estudiantes de cada sede. A mí honestamente siempre me gusta visualizar primeramente gráficamente los datos, y esto porque aquí puedo ya ir viendo también ciertas cosas, como por ejemplo, vean que para error cero tenemos alrededor de error cero, tenemos una importante cantidad de datos, ¿verdad? De los estudiantes. Vemos que muchos, tal vez al menos en Heredia, esta raya es 0,05, quiere decir que esto es 0,025, muchos están casi que al 0,0125, ¿verdad? Error. O sea, no andan muy mal los datos. Parece que las distribuciones entre las sedes son muy similares. Parece que tal vez tengamos un outlier en Alajuela. Entonces ya vamos teniendo como cierta perspectiva de los resultados que vamos a obtener. En este caso aplicamos la permutación. Esta función, la argumentación de la misma es muy sencilla, es nada más la variable numérica, la variable categórica, y hay otro argumento más que se le puede pasar, es ponerle acá coma R, que es el número de repeticiones, igual, y le ponen el número de repeticiones o permutaciones que ustedes gusten que haga. Él por default hace 5000, creo que es, sí, 5000 repeticiones, que es más que suficiente. De hecho, vieron que tardó bastante. Vemos que no existe diferencia estadísticamente significativa entre los valores de error para ambas sedes, por lo que podemos utilizar para el error esta escala que está acá. ¿Ok? Ahora bien, ojo, no hemos terminado con la limpieza de los datos porque tenemos que ir a identificar outliers, ¿verdad? Vamos a hacer este mismo análisis solo que sobre los RCDs. De igual forma, como lo hicimos anteriormente, un análisis gráfico rápidamente. Vemos que la distribución está muy cercana al 1% aproximadamente de RCD, ¿verdad? Ahí de repente podríamos valorar que ambas distribuciones son similares. Hay un outlier por ahí en Heredia. Bueno, también algo que normalmente a veces me gusta hacer es revisar cuál sería el error estándar relativo esperado para ese nivel de concentración, en aras de que si tenemos muchos satisfactorios o muchos insatisfactorios, tener un criterio de decir, ok, sí, para una concentración de 0,35 miligramos por litro, según la ecuación de Horwitz, un RCD relativo esperado era tanto. Entonces, ok, el promedio de los estudiantes anduvo en esto, sí tiene sentido o no. Entonces, ese es el trabajito más manual, más de hormiga que hay que hacer para no nada más aplicar, meter los datos en el Excel y lo que nos dio cuestionable o satisfactorio, dárselos a los estudiantes, sino que sí hay que hacer un análisis por acá previo. En este caso, perdón, la interpretación que había puesto acá, bueno, esperemos los resultados. Arriba dijimos que no había diferencia en los errores por sede y vamos a ver si hay diferencia en los errores estándar relativos por sede. Como les decía, son 5000 repeticiones lo que él hace, 5000 permutas. En este caso, parece que hay diferencia estadísticamente. Perdón, hay diferencia estadísticamente significativa entre las distribuciones de error estándar relativo. Eventualmente, en su momento, hay personas que critican mucho el p-valor 0.05 por este detalle, ¿verdad? Que el valor está muy cercano a 0.05, entonces usted podría decir, bueno, pero es que vos acabas de ver acá que tus
tus distribuciones son prácticamente iguales, que aquí de repente quien me esté generando el ruido sea este outlier, ¿verdad? Entonces ahí es donde también a veces toca tomar decisiones, decir, ok, son o no son estadísticamente significativas, utilizo una u otra. Entonces eso podemos verlo ahora más adelante. De acuerdo con los resultados anteriores, se observa que no existe diferencia significativa entre los valores de error y los valores de RCD para cada sede. Por lo anterior, la escala de error y RCD será una sola. En este caso, esto habría que corregirlo, ¿ok? Entre los valores de error, ¿ok? Por lo anterior, la escala será una sola. No obstante, sí se diferenciará para la escala de precisión, ¿ok? Eso podemos valorarlo más adelante. Determinación de los outliers en el conjunto de datos, ¿ok? Entonces vamos a analizar los SD, ¿ok? Vamos a analizar primero los SD. Entonces, en este caso, voy a crear un objeto que se llame RCD, que básicamente van a ser los datos de RCD por acá, ¿ok? Esta función group test, acá les dejo cuáles son los 5 casos que la función prueba, ¿verdad? Acá están especificados cada uno de ellos, e inclusive insisto, esto es porque ya lo he usado antes, pero vamos a ver qué nos saca acá de primero. Cuando corremos el group test, vemos que según el p-valor, nos hace rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Y dice que el valor más alto, 6.83, es un outlier, ¿ok? Entonces, aquí lo que me toca hacer es venir y buscar dónde estaba el 683. ¿Qué número de casilla es el 683? Probablemente exista un método bastante rápido para hacerlo. Aquí está la casilla 18. Entonces acá yo lo que voy a hacer es un segundo grupo de datos de RCD en donde tomo RCD y le estoy quitando el dato número 18, ¿ok? Que era el de 683, que es un outlier. De forma paralela, me vengo a buscar aquí el valor y de una vez le voy a poner eliminado, ¿ok? De una vez lo voy a eliminar. Entonces, bueno, primero los voy marcando acá, ¿ok? Me gusta marcarlo acá, el valor de RCD que fue eliminado. Entonces, perdón, voy a volverlo a correr, RCD, ya vimos que sí, ok, 683 es un outlier. A mí siempre me gusta empezar probando por los más altos, más en RCD, que el más bajo sería 0 y evidentemente ese no debería ser un outlier, ¿verdad? Entonces, en este caso, ya generamos el objeto RCD2 que está filtrado ya, ¿verdad? Para quitar ese 683, lo volvemos a probar y ahora acá vean que lo que me dice es que el p-valor es 0.6684, o sea, no hay outliers. La hipótesis alterna era que el valor de 2.4 era un outlier, ¿ok? Entonces, en este caso, ya paro por acá, ¿ok? Ya voy a parar por acá. Los otros casos, nada más para explicar el uso de esta función, igual ustedes pueden indagar un poco más buscando acá en el help groups.test. Si yo llego y agarro acá y pongo type 11, él lo que va a hacer es que la hipótesis alterna es que 0.33 y 2.4 son outliers. O sea, como ven acá, el caso 5 es identificar el valor más pequeño o el más alto si son outliers. Entonces, en este caso, el más bajo no es outlier y como les digo, en RCE a mí honestamente me gusta empezar probando siempre por los de arriba y este 2.4 ya también se nos había probado que no era un outlier, ¿verdad? Entonces, básicamente que aquí quedaríamos. Solo tenemos que eliminar un RCD. Solo un RCD parece ser un outlier, ¿ok? De los resultados anteriores se observa que existe solo un outlier. A mí, honestamente,
existe solo un outlier en los valores de RCD, era el de 638. A mí honestamente, vamos a poner acá 638. Por lo tanto, se procede a eliminarlo para el cálculo del Z-score. A mí honestamente me gusta siempre editar esto para sacar el output, ¿verdad? En un HTML y compartirlo, socializarlo con las demás personas con las que estamos impartiendo el curso, ¿verdad? Para que se sepa de dónde están saliendo los datos y qué se hizo. Acá vamos a crear un objeto que se llama err, de error, ¿verdad? Guardamos los datos de error, el mismo enfoque que hicimos anteriormente. Acá sí voy a empezar probando los más bajos. Ven, el type 11, que era el caso que está acá. Type 11 va a probar el valor más bajo y el más pequeño. Ojo, ahí hay que tener un cuidado, honestamente. Vea que acá dice que el p-valor es mayor a 0.05. Ahí lo que me está diciendo es que ni el valor más bajo ni el valor más alto son outliers. Pero, para serle sincero, a mí siempre me gusta venir y probar con el valor más alto también. Vean qué diferencia. Estoy probando, en este caso, me dice rechace la hipótesis nula y acepte la alterna. El valor más bajo es un outlier. Entonces, el menos 0,0793 parece ser un outlier. Entonces, en este caso, yo me voy a venir a buscar quién es el menos 0,0793. Lo tengo en la fila 25. Entonces voy a venir y voy a filtrar, igual como hice la vez pasada, menos 25. ¿Ok? Voy a restar el 25 y va a generar un objeto que se llama error 2. ¿Ok? Voy a probar otra vez el error 2. Bueno, otra vez no, ahora voy a probar el 2. Vean que ahora me dice que acepte la alterna, ¿ok? La alterna en este caso, que acepte la nula y que rechace la alterna. O sea, este valor más bajo no es un outlier. Me gustaría probar, ya probamos con el 11, o sea, por eso les digo, hay que tener cuidado. Vean que en el 11 él prueba de una vez los dos. O sea, si el valor más alto y el más bajo en conjunto son outliers. Pero vea que me dijo no, ambos en conjunto no son outliers. Pero si yo agarraba y solo probaba uno de esos dos lados, sí era outlier. El otro de los casos que estaba acá era cuando usted le pone type 20 o le pone el opposite, o sea, para que pruebe la otra cola. Porque en este caso, vean que me está diciendo que el valor más bajo, la hipótesis alterna es que es un outlier y tengo que rechazarla. Acá voy a ponerle, bueno, aquí está. Voy a copiarlo y pegarlo para no tener que escribirlo. Aquí estaba probando el más alto. Entonces, el valor más alto es un outlier como hipótesis alterna, p valor 1. Entonces, en este caso, no hay mucho que hacer. ¿Ok? Únicamente teníamos que ir a buscar a este menos 0 que creo que estaba en el grupo de Rosa. Por alguna razón, ahora parece ser que el valor es diferente. Ok, vamos a probarlo un momento nada más. Menos 0,0793. Aquí me parecía que, estaba en la fila 25, sería la 23, la 26, aquí está. Este sería un outlier. Ok, entonces vamos a ponerlo por acá. Ok, de hecho vean que ya estaba marcado como insatisfactorio. En este caso entonces parece ser que la limpieza de datos llega hasta acá. Hay casos en los que he tenido que iterar esta prueba de groups hasta 4 o 5 veces, porque salen y salen y salen y salen y se eliminan outliers. ¿Ok? Entonces en este caso, insisto, vean, siempre tenemos un p-valor mayor a 0.05. Pueden probarlo de cualesquiera de las formas que tenemos acá. Si el opposite, llamando el 11. En este caso igual, p-valor para arriba. Si quieren llamarlo con el 11 también. Para despejar cualquier duda, ¿verdad?
igual P valor de 1 y así sucesivamente. Entonces, parece ser que de los resultados anteriores se identifica un valor outlier. Vean, como les digo, en este caso llegué a identificar hasta 10 valores outlier, ¿ok? Se identifica un valor outlier en los datos de error para todo el conjunto de datos, a saber, era menos 0.0793, ¿ok? Y con eso ya quedaría listo esa limpieza de datos, ¿ok? A mí siempre nada más por cuestión de transparencia me gusta, insisto, imprimir esto, lo imprimo en HTML para socializarlo con las personas que esté impartiendo el curso y compartir la escala junto con ese análisis de datos. En este caso, ¿cuál sería el tratamiento? El tratamiento sería eliminar este valor medido, ¿ok? Hay que eliminarlo del todo. Nótese, vean, muy importante. Ojo que este ya estaba marcado como insatisfactorio por sí solo y prácticamente que todos son satisfactorios. Cuando se elimina este medido, nótese que llegan a pasar, aunque sea, hay dos, esto me obliga a que dos estudiantes más se me pasen a cuestionable, ¿ok? Porque ya estoy cerrando un poco la dispersión de los datos de los estudiantes. Antes estaba más abierta por haber un outlier, ¿ok? En este caso, podríamos eliminar este también, ¿ok? Podríamos eliminar este también, pero al eliminarlo hay que tener cuidado. Yo honestamente no lo eliminaría y ya les voy a decir por qué. Porque este, en lo que tuvo problemas este de acá, fue en su precisión, ¿ok? Fue en la precisión de él individualmente. Este tenía problemas en el error, o sea, en su valor promedio. Entonces yo lo que normalmente he hecho es venir y manualmente le marco este como insatisfactorio, que ya no tuvimos que hacer nada y marcamos este como insatisfactorio, ok, ya está marcado por sí solo. Y cuando son de error, yo sí elimino los medidos, ok. Habíamos dicho que para para exactitud, si vamos a utilizar esta escala, ¿ok? Entonces, para exactitud, si podemos utilizar esta escala, entonces vamos a poner que vamos a utilizar esta de acá, centrémoslo, ahí. Y para precisión, vamos a utilizar esta otra escala, ¿ok? Vamos a utilizar esta de acá. Igual nótese que no hay mayor diferencia, ¿verdad? Todos están insatisfactorios. Para serles muy honesto, sí, no sé por qué. Creo que es una de las primeras veces que sucede que todas las precisiones están insatisfactorio. Si revisamos el cálculo, parece que, o sea, estamos utilizando la desviación estándar de los medidos, ¿verdad? Bueno, este es porque estoy seleccionando solo los de Alajuela, estoy seleccionando aquí solo los de Heredia, ¿ok? Y aquí estoy seleccionando la desviación estándar combinada. Que nótese que si yo calculo la desviación estándar para todos parece ser que son muy similares. La única respuesta que puedo dar momentáneamente a esto, me parece, y viéndolo muy por encima, es que noten que la desviación estándar, tanto la combinada como la normal, son muy similares. Y la razón de que sean muy similares es porque parece ser también que hay mucha homogeneidad entre los valores medidos. Pero extrañamente, los estudiantes reportan valores de RCD inusualmente altos, muchos para arriba de 1, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un porcentaje y podemos hacer el cálculo rápidamente, ¿verdad? Si calculamos la desviación estándar de cada estudiante, sería básicamente agarrar su RCD y multiplicarlo por su valor promedio medido, ¿verdad? Eh, no sé, parece que son valores de desviación estándar muy altos, ¿verdad? Esto ahí ya sí sería tarea de que cada docente lo revise.
Este, pero sí creo que son valores, no sé, no los veo muy usual. Bueno, tenemos que corregirlo porque creo que están multiplicados por 100, ¿verdad? Entonces sería tal vez hacer ahí la consideración, esto dividido entre 100. Eh, Honestamente, insisto, los veo, o sea, desviaciones estándar no tan altas, pero sí parece ser que lo que al menos nos dicta la prueba Z-Score nos manda a todos los estudiantes a un insatisfactorio, ¿ok? Entonces, igual, insisto, revisé las pruebas, el Z, como se ha hecho en otros años, y es exactamente el mismo. Entonces, de mi parte, yo creo que aquí quedaría el análisis utilizando eh, para, eh, para validación la de exactitud, y para la práctica de validación de precisión utilizando esta otra de acá. Entonces, así sería el procesamiento de los datos.